Muy bien. Ahora hagamos un breve ejemplo. Pongámonos otro archivo que se llama script2, sc2.js. Vamos a importar esto dentro de nuestro HTML y se llama script2. Eso para no borrar todo lo que hemos hecho, ¿sí? Lo dejaremos nomás. Y aquí vamos a hacer otro ejemplo. Y también vamos a borrar todo lo que tenemos aquí. Yo creo que sí esto, aunque de hecho lo podemos comentar. Vamos a comentar todo eso. No sé si hicimos comentarios antes, pero así se hacen los comentarios en HTML, ¿no? Muy bien. Y nos vamos a copiar este contenedor de aquí. Solo vamos a tener un contenedor vacío. Como pueden ver, no tenemos nada. Set attribute of null. Y también vamos a comentar esto, porque me está botando algunos errorcitos, porque ya no tengo ciertos elementos. Ahora sí. Muy bien. Entonces tenemos nuestro documento vacío. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Creo que directamente sí les voy a mostrar. No sé si alguna vez vieron Angular Material. Es una herramienta propia de Angular, que de hecho me sirve mucho para la parte de las vistas, para darle funcionalidad y una vista bastante atractiva a la aplicación. Ya, pero ese es otro tema. Existe bastantes componentes acá que se pueden utilizar, pero nosotros nos vamos a fabricar, y existe un componente en particular que se llama tree, que son árboles, que son estos. Y lo que básicamente hacen es pues lo siguiente, ¿no? Cada uno de estos elementos que están en esta lista, a su vez despliegan otros elementos, ¿no? Cuando yo presiono este botón, despliega otros elementos. Si yo presiono en este check de acá, que está dentro de este, lo que pasa con este es que se marca, ¿no? Pero se marca con una rayita. Eso se llama indeterminate, algo así. Luego, si yo marco todos los hijos, este recién se chequea, ¿no? ¿Notan? Bien, entonces esto es lo que yo quisiera hacer. Quisiera que al presionar yo un botón me despliegue todos los hijos que tiene y me los oculte. Y de igual forma quisiera que cuando yo presione un hijo, el padre se vaya seleccionando de a poco, ¿no? Y cuando todos estén seleccionados, pues cambie la selección. Y también quisiera que cuando yo presione al padre, todos los hijos se marquen. Y eso, bueno, de hecho esto es bastante complejo en Angular Material, pero yo creo que sí, con lo que hemos visto, yo creo que podemos hacerlo con JavaScript. Puro. A ver, vamos a hacerlo. Sí, los 8 ejemplos no, estos son ya más sencillos. Solo despliega una lista. Y para eso, ya a ver un poco, una pequeña pausa. ¿O estamos bien? Ya continuamos. Vamos a crear los elementos totalmente desde cero en el index.html, de tal manera de que nuestro index.html solamente va a contener este div, nada más. Y todo lo vamos a poner dentro de este div. Hemos visto que es posible, entonces, ¿por qué no? Hagámoslo, ¿no? Hagámoslo. Bien, entonces lo que vamos a tener primero va a ser una data, ¿sí? ¿Y qué va a ser esta data? Va a ser todos estos elementos, ¿sí? Ordenados de alguna forma en específica, ¿ya? En sí nos vamos a crear un objeto, ¿ya? O un array de objetos, porque esto es un array, ¿no? Un array de objetos, donde cada objeto va a tener ciertos parámetros. Bien, pongámonos un objeto ahí, y este objeto digamos que va a tener un nombre, digamos, a ver, ahorita lo ponemos. Luego va a tener una descripción, y vamos a decirle un valor booleano que tenga para verificar si es padre. Es padre, que este sea padre, entonces le vamos a dar true, ¿ya? Solo estamos creando un objeto, ¿ya? Algunos objetos van a tener más hijos, como pueden ver este objeto de acá tiene varios hijos, ¿no? O este elemento de acá, que sería lo mismo que acá. Ahora digamos aquí le daremos ¿qué puede ser? Una carpeta, digamos que sea, ya como carpetas. Música, estamos en la carpeta música. Y que tenga una descripción música de los 2000.
Ya. Y ahora le vamos a dar otro parámetro que sea childs, hijos, o hijos, le llamaremos hijos, no nos aclaremos. Hijos. Entonces este campo va a ser un array de objetos también, ¿no? Espero se entienda un poco esta estructura que estamos haciendo. Entonces dentro de este hijos va a haber varios objetos. El primer objeto va a tener igual un nombre y se va a llamar, digamos, a ver, una canción de los 80. No recuerdo. Ya, Kudai, digamos. Kudai. No sé, no recuerdo. Una descripción. A ver. Había una canción. Sin despertar ni va... Esa que sea. Ya. Y luego, a ver, es padre que diga false, porque aquí digamos que va a terminar. Máximo lo haremos de 2 niveles nomás, ¿eh? Si no se va a complicar un poco. Luego vamos a copiar esto. Y vamos a darle 2 hijos más. Ya, a ver, otro, no sé, maná. Rayando el sol, digamos. Rayando el sol. Otro, no sé, a ver, otro, chicos, de los 2000. No sé si es de los 2000, esto creo que no es de los 2000. A ver. Ay, no sé. Carcas, digamos. Carcas. Fría, ya, sencillo. Y luego ponemos aquí otro objeto, ¿ya? Todo esto son los hijos del primero. Y luego vamos a crear aquí otro objeto. Digamos que este va a estar vacío, ya no va a ser padre. Digamos que esta carpeta está vacía. Entonces va a tener nombre. Y le vamos a dar documentos. Documentos está vacío. Como descripción le podemos dar prácticas de la facu. Y que diga es padre false. No, me he creado un objeto. Pónganse que puede ser este objeto un objeto que me está devolviendo una base de datos. Podría tener esta estructura, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí nuestro objeto. En base a este objeto nosotros vamos a crear todo esto que tenemos acá. No sé si nos alcanza el tiempo, pero ya, lo intentaremos hasta donde se pueda. Entonces vamos recorriendo este objeto, ¿ya? Y a medida de que vayamos recorriendo cada uno de los objetos de este array de objetos, vamos a irlo graficando. Primero hagamos eso, lo graficaremos. Entonces para recorrer un array había varias formas, ¿no? Utilizábamos el for each, el map, el filter, pero creo que el map no me sirve porque es para modificar, aunque también me sirve. El filter tampoco porque me sirve para buscar, para filtrar datos. El for each utilizaremos. El for each, que el for each recibe una función flecha como parámetro y dentro de esta función flecha recibe como parámetro un registro. Podemos darle it de iterador, ¿ya? Y ya ahí tenemos. Ahora mostraremos esto. Console.log y mostraremos el iterador para ver qué es lo que se está mostrando en cada iteración. Volvemos y actualizamos y tenemos ahí. Efectivamente nos está mostrando nuestros dos objetos. Muy bien, entonces tenemos ya los objetos. Cada objeto en una iteración. Entonces podemos crearnos una pequeña estructura de más o menos cómo se va a ver nuestro contenido. A ver, pongámosle registro, digamos, que va a ser igual a backticks. Aquí vamos a poner código HTML y digamos que todo esto va a estar dentro de un párrafo. Entonces pongámosle un párrafo y ahí. Esto vamos a ordenarlo y dentro de este párrafo va a haber, ya inicialmente solo la información que tenemos mostraremos. Dentro de este párrafo tenemos el nombre, que digamos que quiero ponerlo en negrilla, y le ponemos nombre.
Y como estamos utilizando backticks para concatenar, vamos a utilizar esto para poner los datos que conocemos. Entonces vamos a poner it.nombre, ¿no? Entonces dentro de estas negrillas estoy poniendo el iterador punto nombre, o sea, el nombre del iterador o de ese registro. Y luego de esto vamos a poner sencillamente la descripción y no lo vamos a poner en negrillas. Sí, creo que así podría ir nomás. Descripción. Ya pues, ayuda, descripción. Bien, tenemos eso hasta ahí. Solamente una pequeña estructura. Bien. Luego esta estructura la vamos a agregar a un registro. A ver, este registro lo vamos a agregar a un elemento que tenemos que crear. Ya, entonces para eso crearemos este elemento. Entonces const le damos ítem, digamos. Sí, es un ítem. Este ítem va a ser igual a document. Si recuerdan cómo creábamos elementos, create element, ¿no? Así creamos elementos. Y le damos aquí el nombre del elemento que quiero crear. Digamos que quiero crear un div. Y dentro de este div va a estar todo este contenido. ¿Ya? Sí, eso haremos. Y a este mismo div le vamos a poner una clase. Entonces le damos classlist.add. Si recuerdan, ¿no? Esto hemos visto. Y a ver, le podemos dar una clase que diga ítem también. Sí. Esto va a ser para darle estilos más adelante, ¿sí? Le vamos a decir que los que van a estar en el primer nivel van a tener un estilo diferente de los demás. Estos van a tener un estilo diferente, ¿ya? Entonces, por eso le estamos dando una clase diferente. Muy bien. Luego que tenemos eso, ya podemos agregarlo. Pero podemos agregarlo utilizando... Si recuerdan, habíamos visto, si volvemos acá, utilizando fragmentos, la bolsita, ¿no? Pero antes de agregarlo a la bolsita, vamos a ver unas cuantas cosas. Primero, vamos a poner todo este contenido del registro, de la variable registro que tenemos acá arriba, lo vamos a agregar a este ítem. Entonces vamos a poner para eso inner HTML, porque tiene código HTML. Entonces, inner.html, registro. Ahora si le hacemos un console log de esto, console.log del ítem, veamos cómo se está visualizando esto. Actualizamos y ahí tenemos nuestros dos ítems que se está creando. Veamos si está funcionando bien. Tenemos entonces el primer ítem con la música y ahí está, ¿no? Su nombre y su descripción. Está funcionando bastante bien. Muy bien. Hacemos esto a un lado y luego le vamos a agregar a un fragmento. Entonces vamos a crear un fragmento aquí arriba que se llame, de hecho aquí afuera sería crearlo, tree, que se llame const tree, de árbol, ¿no? O árbol. Este va a ser el fragmento principal. Y le vamos a dar document. ¿Cómo era esto? Create fragment. Creamos el fragmento y luego aquí lo agregamos. Append child. Y agregamos el ítem. Y luego al final lo vamos a agregar a nuestro contenedor. Pero para eso debo leer el contenedor. Entonces vamos a darle const contenedor va a ser igual a document.query selector contenedor. Y luego al final lo vamos a agregar toda esa bolsita de elementos a nuestro contenedor. Entonces le damos contenedor.appendChild y agregamos el árbol, ¿no? Luego ya con esto podemos visualizar. Y ahí está. Música de los 2000, documentos, prácticas de la Facu. Muy bien. Hasta ahí está muy bien. Por si acaso esto que estamos haciendo lo voy a poner como práctica en su práctica. De hecho ya está su práctica, solo me falta publicarla. Pero es uno de los ejercicios de la práctica.
Ya, así que mucha atención aquí lo que estamos haciendo. Muy bien, entonces luego de esto, de hecho, antes de poder agregar este registro, lo que vamos a hacer va a ser agregarle subregistros, ¿no? Noten que cada uno puede que tenga más hijos. ¿Y eso en qué momento lo hacemos? A ver, creamos el elemento, agregamos una clase, le asignamos registro y aquí ya podemos hacerlo, ¿no? Antes de agregarlo al árbol. Aquí podemos preguntar si el elemento que estamos evaluando es padre. Eso lo hacemos con it.isPadre, ¿no? Si recuerdan, eso es lo que tenemos acá. Es padre. Si es true, significa que tiene hijos. ¿Ya? Entonces, si es padre, hay que hacer casi lo mismo con sus hijos. ¿Ya? Vamos a hacer muy similar a esto. Vamos a copiar todo eso y le vamos a dar un pequeño tabulado. Y a ver, que esto se llame subregistro. Subregistro. ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener? Nombre, descripción también. Ya. Luego en vez de ítem lo podemos llamar subítem. Ya. A ver, ya. Subítem. Ya. Y en lugar de aquí ponerle la clase ítem, le vamos a poner la clase subítem, ¿sí? Es decir, le vamos a poner otro estilo a los que estén más adentro. Ya, ahorita vamos a ver eso, cómo vamos a hacer. Le vamos a agregar un div, bla bla bla, subítem. Y luego todo esto vamos a agregarlo a otra bolsita. Entonces para eso vamos a crearnos aquí const subtree, que se llama subtree, que va a ser igual a document.createDocumentFragment, ¿no? Creamos nuestra bolsita y agregamos estos hijos a la bolsita. Entonces ponemos subtree.appendChild y agregamos este subítem, que de hecho debería estar en camel case esto. Vamos a ponerlo en camel case, ¿no? Si hay que ser ordenados. Subítem, ¿no? Así. Muy bien. Luego agregamos este subítem ahí, que de hecho no, creo que no es necesario poner un subtree. A ver, veamos un poco esto. Al ítem sería agregarlo. Tenemos ítem.registro y luego tenemos nuestro subtree, y luego este subtree podemos agregarlo ya al ítem. Entonces ponemos ítem.appendChild subtree. Estoy un poco dudoso de esta parte, pero ya no importa. Ya. Sí, a ver un poquito esto. Aquí estamos fallando un poco. Bueno, de hecho yo estoy fallando, ¿no? Estamos diciendo si el elemento es padre, entonces vamos a poner cada uno de sus hijos dentro del padre, ¿no? Entonces para eso hay que recorrer cada uno de los hijos, cosa que no estamos haciendo, ¿no? Entonces para eso vamos a recorrerlo it.hijos, ¿no? Que es así es como se llama, .forEach. Y ahí ponemos nuestra función flecha. Esto para recorrer cada uno de los hijos. Si podemos recorrerlo en otro iterador que se llame i. Y ahora sí. Sí, ya tenía un poco dudas sobre eso. Y así esto lo vamos a poner aquí adentro. Y vamos a decir lo siguiente. i.nombre y .descripción, ¿no? Porque ese es nuestro nuevo iterador. Luego ponemos todo normal, los elementos. Luego lo agregamos al subtree. Y luego de agregarlo al subtree, saliendo de esto lo vamos a agregar al ítem. Ítem.
append child y agregamos el subtree. Luego podemos hacerle un console log, a ver cómo se está viendo hasta acá esto. Ajá. Console.log y veremos el ítem. Me interesa ver cómo se está visualizando. Entonces tenemos nuestro primer ítem ahí. Y dentro el primer párrafo que tiene y luego cada uno de sus hijos. Muy bien, sí está funcionando. Y de hecho ahí está, ¿no? Música, y dentro de música está esos 3 registros que esta tiene. Sí, está funcionando. Ahora vámonos a... Le daremos un poco de estilos, pero esta vez le vamos a dar estilos con CSS nomás. Entonces damos rápidamente estilos.css y aquí vamos a dar algunos estilos rápidos, un estilo general para quitarle, a ver, no sé, el font family le cambiaremos. Caramba, font family sans serif. Le vamos a dar un margin 0, un padding 0 y un box sizing border box, ¿no? Luego vamos a agregar nuestras clases. Primero la clase contenedor, digamos que va a tener un pequeño margen, ¿no? Que tenga un margin en la parte superior de 50 píxeles, en la parte izquierda de 15 píxeles, en la parte derecha de 15 píxeles y en la parte inferior de 0. Sí, solamente eso. Luego vamos a tener otras clasecitas que le hemos agregado aquí, ¿no? Le hemos agregado la clase subItem y la clase item, ¿no? Le daremos estilos con cada una de esas clases. Entonces primero a la clase item. Y le diremos que dentro de cada uno de estos ítems, si notan, hay un párrafo, ¿no? Ítem, párrafo. Y solo quiero aplicarle los estilos al párrafo, ¿sí? Entonces dentro de este ítem, inmediatamente dentro, o sea, justamente dentro de este ítem va a haber un párrafo. Y a este párrafo le voy a aplicar, qué sé yo, un color, este colorcito, ¿ya? Y le voy a dar un padding en la parte superior y en la parte inferior de unos 20 píxeles, y a la izquierda y a la derecha unos 30 píxeles. A ver cómo se ve con eso. Bien, no tenemos ningún cambio. ¿Eso por qué? Porque no le hemos añadido los estilos, no lo hemos incorporado a nuestro HTML. Entonces ponemos link y hacemos referencia a estilos.css. Y ahora sí actualizamos y ahí tenemos, ¿no? Ya tiene estilos nuestros subniveles, ¿no? O nuestros niveles principales. Ahora igualito les pondremos a nuestros subniveles que están más adentro. Entonces subítem, y dentro de subítem que tenemos ahí, de hecho ya no estoy mostrando eso, vamos a cambiar un poco estos estilos. Digamos que este tenga un color, este color, ¿sí? Que no tenga, que tenga un padding left nomás, un padding left de unos 30 píxeles, un padding left o 50, ahí está, ¿no? 60. Bien, y con esto ya se diferencia un poco los niveles, ¿no? ¿Notan? Ya se ve mucho mejor. En la parte superior aquí que tenga, aquí que sea 15 nomás, mucho me parece. Ya, pero no importa. Ese es otro tema. Ahora podemos agregarle iconos incluso. Bueno, no sé si podemos seguir avanzando con esto, chicos. ¿Qué dicen? O yo puedo seguirlo grabando la clase y luego se la subo. ¿Seguimos, chicos? La idea es llegar a esto. O algo parecido, ¿no? ¿Cómo es, chicos? ¿Qué dicen? ¿Seguimos? Le seguimos dando. Ya es un poquito pasado el tiempo. Continuamos. Bien, entonces ya tenemos ahí nuestra estructura creada. Ahora lo único que vamos a hacer va a ser, a ver, le pondremos algunos iconos solamente a los niveles de arriba, ¿ya?
Eso lo vamos a hacer con Font Awesome. Entonces vámonos a la página oficial de Font Awesome y lo incorporaremos a través de un enlace nomás, ¿sí? Para no estar descargando todos los recursos y ponerlo de forma más directa. Vámonos a ver si recuerdan y vamos a la documentación. Y el enlace estaba, si no me equivoco, aquí en la segunda opción. La cuarta versión, su actualización. Sí, aquí está. Ajá, aquí está. Entonces vamos a copiarnos esto para poder utilizarlo dentro de nuestro proyecto. Y vámonos rápidamente al proyecto y lo pegaremos en la parte superior. Aquí abajo. Y ya podemos utilizar estilos, perdón. Ya podemos utilizar con esto iconos. Entonces vamos a poner un icono al lado del nombre, ¿sí? Antes del nombre, de hecho, del primer nivel. ¿Sí? Si recuerdan, este era el primer nivel, ¿no? Entonces ahí le pondremos un elemento y dentro de este le pondremos una clase. Y a esta clase, para utilizar iconos, si recuerdan, se ponía poniendo fa, y luego fa, guión, y depende del nombre del icono que queramos usar. Ahorita no recuerdo, utilizaremos el plus, ¿ya? Esto me va a poner un signo de más. Si volvemos actualizando, verificaremos que esto se esté cargando correctamente. Ahí está el más. Pero quiero que eso esté en negrito, no quiero que esté así. Podemos modificarlo. Vamos a decir que dentro de ítem hay un... A ver, de hecho... Dentro de los párrafos vamos a decir que hay un i. Y cuando tengamos este i vamos a decirle que solamente este i, su color sea negro. Volvemos y actualizamos y ahí está, ya está negrito. Y que además tenga un cursor pointer que parezca botón, ¿no? Y ahí está, ya está. Volveremos acá. Entonces queremos que cuando presione este botón se dispare un evento. ¿Le suena algo que ya hicimos? Sí, ¿no? El Add Event Listener. Espérame un ratito. Ya se está oscureciendo, prendí la luz. Bien. ¿Y dónde añadimos este evento? Cada vez que creemos este ítem y antes de añadirlo aquí. Aunque de hecho creo que no me importa esto, pero igual. Podemos hacerlo... A ver, ¿dónde lo podemos hacer? Después de añadir... Aquí, después de añadir los hijos. A ver, no sé si sea prudente aquí. Sí, creo que aquí. Ya, entonces le vamos a decir item.addEventListener, si vamos a agregar un evento. Y este evento se va a disparar cada vez que yo presione en el ítem. Pero el ítem es todo esto y yo solamente quiero el botón. Entonces accedamos al botón, que es el elemento i, ¿no? ¿Y eso dónde está? Para eso debemos acceder a los hijos del ítem. Entonces aquí está el ítem, debo acceder primero a todos sus hijos, que son todos estos, luego al hijo P, que es su primer hijo, ¿no? Su primer hijo es P, y dentro de P, su primer hijo es el I. Me sirve en este caso, ¿no? First element child, ¿recuerdan? Para rescatar el primer hijo, aquí está. First element child, me devuelve el primer elemento hijo. Utilizaremos eso. Entonces vamos acá. Y en lugar de decirle ítem, vamos a declararnos const icono, porque es un icono, ¿no? Entonces ese icono va a ser igual al item.firstElementChild, el primer hijo, ¿no ven? Punto firstElementChild. Y bien, ahí tenemos. O sea, dos veces estoy entrando acá. Estoy diciendo de este ítem, su primer hijo. Su primer hijo es el párrafo, ¿no? De hecho, podemos ver incluso esto. Vamos a hacer un console log. El console log se utiliza bastante para depurar, como se podrán dar cuenta. Me sirve para ver en qué punto del código estoy, qué es lo que está haciendo. Hay un error de sintaxis, dice en la línea 68. Claro, es que no estoy utilizando esto todavía. Muy bien. Bien, estoy mostrando este icono y por ahora no es el icono, me está devolviendo el P. Y dentro del P hay otro
Tiene más hijos el P, ¿no? Tiene 3 hijos. Yo quiero el primero, es el I. Ese es el icono. Entonces otra vez. First element child. Y con esto ya debería tener el icono. Y ahí está. Muy bien, ya tengo el icono. Eso es icono. Ahora sí, una vez que tengo el icono, ya puedo aplicarle ítem punto, esto no todavía. Como ya tengo el hijo, ya puedo aplicarle el add event listener. Entonces ponemos icono.add event listener. Ponemos dentro de este add event listener nuestra función flecha. Y antes de la función flecha le tenemos que decir, cuando yo le haga clic, que es el primer parámetro, ¿no? El evento. Cuando yo le haga clic se va a disparar este evento. Bien, veamos si está funcionando esto también. Todo hay que verificarlo. Es una buena práctica. Hice clic. Ahí está. Presionamos y dice, ¿no? Hice clic. Muy bien. Ya está funcionando. Bien, entonces quiero que cuando yo haga clic, los elementos hijos que están acá, pues se oculten. ¿Y alguna idea de cómo podemos ocultar estos elementos? Podemos ocultarlos o si no mostrarlos, ¿no? Dependiendo de si están o no están ocultos. Bien, podemos hacer una función que haga eso. Pero para eso hay que pasarle los hijos de este ítem. Todos los hijos. Entonces pondremos const hijos y eso va a ser igual a ítem. Ítem punto. Y recuerdan cómo rescatábamos todos los hijos con child, ¿no? Con child. Eso rescata todos los hijos. Y luego le vamos a pasar una función que diga... que es de hecho es como un toggle esto, ¿no? Toggle hijos, o sea, mostrar y ocultar, ¿no? Por eso, ese es el toggle. Intercambiar. Y le vamos a pasar como parámetro a los hijos. Ahora vamos a crearnos esta función toggle, que no es una función predefinida, ¿sí? O sea, hay que crearse esta función. Y lo haremos aquí. Vamos a decirle const, una función flecha. Toggle hijos va a ser igual a una función flecha. Ahí está la función flecha y le vamos a pasar como parámetro esos hijos. Bien, ahora vamos a preguntarle si estos hijos están ocultos. Y si están ocultos, pues los vamos a mostrar. Y si no están ocultos, pues los vamos a... Si no están ocultos, los vamos a ocultar, ¿no? Ya, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Le vamos a decir, a ver, le vamos a agregar una clase para ocultarlos. Y vamos a recorrer cada uno de estos hijos. Entonces para eso vamos a darle un hijos punto. Creo que esto no va a funcionar. Ya, pondremos un for. Un for. Para recorrer cada uno de los hijos de hijo de hijos. Hijo de hijos. Bien, y ahí tenemos nuestros hijos. Lo que le vamos a hacer aquí va a ser preguntar si hijo punto class list, no, de hecho style punto display. El display none, si recuerdan, con style podíamos ocultar un elemento, ¿no? Si le digo display igual a none, eso va a ocultar el elemento, y si digo display igual a block o igual a inline, entonces va a mostrar mi elemento. Entonces diremos, de este hijo, si su display de style es igual a none, significa que el elemento está oculto, entonces lo vamos a mostrar. Entonces le vamos a decir display igual a block, porque es un div, ¿no? Entonces los divs son blocks. Ahora, caso contrario de esto, significa que el elemento ya ha sido mostrado, entonces lo vamos a ocultar, none. Muy bien, creo que todo está bien hasta acá. Volveremos y verificaremos esto. Documentos, prácticas de la facultad. Todo lo ocultado. Todo. Ya.
verificaremos cuáles son los hijos que está pasando acá antes de hacer todo esto. Entonces le haremos un console.log para ver los hijos. Y luego no vamos a hacer esto todavía. Y ahí me devuelve los 4 hijos. Ajá. Bien, es que le estoy pasando todos los hijos. Y sus hijos no solamente son los subítems, o sea estos, sino que sus hijos también es el párrafo que está mostrando esta información. Entonces esto debemos obviarlo, solamente los que tengan esta clase. Muy bien, entonces para hacer eso, me sirve mucho, ¿no? Eso, para depurar. Entonces antes de hacer esto vamos a preguntar si es esa clase. Entonces le vamos a decir hijo.class list. Le vamos a preguntar si el hijo tiene la clase subItem. Y recuerdan, existe una función para verificar eso. Vamos a list class, si es que no recuerdan, y aquí existe una función que se llama contains, que me retorna true o false si la clase existe en el elemento. Ah, eso me sirve entonces. Yo le voy a decir class list.contains. Le voy a decir si este hijo contiene la clase. ¿Y qué se llama esa clase? Subitem, ¿no? Subitem. Entonces, si contiene esa clase, recién puedo ocultarlo y mostrarlo, ¿no? Los elementos. Entonces, con esto ya debería dar. Volvemos y actualizamos. Y creo que le he puesto mal la clase. La clase se llama subitem con un guión separado, ¿no? Ahora sí. Y como pueden ver ya me está ocultando, ¿no? Los elementos. Muy bien. Entonces ya hemos hecho un primer paso de lo que queremos hacer, ¿no? A esto falta ponerle unas cuantas cositas más, pero creo que hasta aquí ya podríamos ocultarlo o terminarlo esto. Ah, el icono también cambia. Podemos hacer eso aplicando alguna de las cosas que también decimos, que de hecho solamente sería una línea de código en este caso. Y lo vamos a hacer acá. Cuando presionamos el botón, esto es cuando presionamos el botón, ¿no? El Add Event Listener se dispara cuando hacemos un clic al icono. Y cuando hacemos un clic al icono, quiero que el icono ya del i cambie. Es decir, ahorita está con fa plus. Por ejemplo, quiero ponerle un negativo, un minus se llama, no plus, minus se llama. Entonces lo que tengo que hacer es eliminar esta clase y añadirle otra clase. Eliminar esta clase y añadirle otra clase. Y cuando la clase no exista, la añado. Y si la clase no existe, si la clase no existe, la añado. Y si existe, la elimino. ¿Les recuerda alguna función también que ya hemos visto? Si no ve, esta de la del toggle, que hace todo lo contrario. El toggle elimina si existe y añade si no existe, ¿no? Entonces en este caso me sirve. Si el plus existe, entonces lo voy a eliminar. Y si no existe, lo voy a añadir. Eso es lo que voy a hacer. Y lo mismo voy a hacer con el minus. Entonces vámonos aquí a la Event Listener y le vamos a decir icono.classList, o sea, porque pertenece a esa, ¿no? A la class list. Y le vamos a decir aquí toggle. Aquí está el toggle. Y le vamos a decir el nombre de la clase que queremos hacerle un toggle. Y esa clase se llama fa plus. Ah, veamos con esto qué pasa. Volvemos y actualizamos acá. Y lo que debería pasar es que cuando yo le haga clic acá, es que el icono existe, o sea, la clase fa plus existe. Entonces cuando le haga clic la va a eliminar. Entonces necesito que el icono persista. Es decir, hay que añadirle otro icono. ClassList.toggle también. Y le vamos a añadir la clase fa minus creo que se llama. Lo volvemos y actualizamos y listo. Se elimina el plus y se añade el minus. Se elimina el minus y se añade el plus, ¿no? ¿Notan? Y ahí está ya la animación. Muy bien, ahora vamos a hacer la siguiente funcionalidad. Sí, tenemos por un lado checks al lado de cada uno de estos textos. Y bien, por ejemplo, si yo selecciono un check de un hijo, ¿sí? El padre también se selecciona, pero se selecciona con un menos, ¿no? Con una rayita. Esto pasa cuando solo está seleccionado, bueno, cuando no están seleccionados todos los hijos de este padre. Bien,
Si yo selecciono sus 3 hijos y no selecciono todos, entonces sigue la rayita. Pero si yo selecciono todos, entonces la rayita cambia y ahora ya es un check. Muy bien. Y de la misma forma, si yo deselecciono uno de sus hijos, este vuelve a tener esta rayita. Más adelante vamos a ver qué propiedad del check es esta rayita. Y si yo deselecciono todos los hijos, entonces el padre también se deselecciona. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Además de eso, cada vez que yo chequeo al check del padre, sus hijos también se chequean y se chequean todos sus hijos. Y cuando lo deselecciono, también sus hijos deben deseleccionarse. Bien, entonces eso es lo que básicamente nos falta hacer, ¿no? En este caso esto es Angular Material, pero nosotros lo vamos a hacer con puro JavaScript. Entonces comencemos. Lo más difícil en estos momentos es considerar estos 3 casos, ¿no? De que cuando el padre tiene a todos sus hijos seleccionados, pues este está seleccionado también. Si todos los hijos del padre no están seleccionados, entonces este está deseleccionado. Y si no todos los hijos del padre están seleccionados, entonces este tiene una rayita, que vamos a ver qué propiedad es esa más adelante. Bien, entonces vamos a disparar eventos cada vez que nosotros hagamos check en alguno de los hijos. Bien, pero antes para eso vamos a nuestro ejemplo y vamos a ponerle check delante de cada uno de estos textos. Entonces vámonos aquí a la parte en la que estamos añadiendo los elementos. Primero vámonos a los hijos, o bueno, a los padres. Empezamos por los padres. Y el check está al lado del icono, ¿no? Está al lado del icono. Entonces, debajo del icono vamos a poner un check. Entonces ponemos un input de tipo checkbox. Copiamos esto y vamos a hacer lo mismo con los hijos. Los hijos también van a tener un check y ese check en los hijos está al lado del texto. Entonces tenemos ahí el texto, donde está el nombre, y ahí vamos a poner nuestro check. Si volvemos y actualizamos, pues ya tienen su respectivo check cada uno de ellos, ¿no? Ahí está, pero no están funcionando, ¿no? Ahora vamos a darle funcionalidad. Cada vez que yo haga check en alguno de los hijos, debe pasar algo con el padre. Debo preguntar, cada vez que hago un check a uno de los hijos, debo ir al padre y preguntarle si sus hijos están seleccionados. En sí debo preguntar los 3 casos especiales que ya hemos analizado. Entonces hagamos eso. Y lo vamos a hacer aquí después de agregarle nuestros elementos al hijo, ¿sí? O sea, todos estos elementos de acá que están en el valor de subregistro. Sí, justo aquí, antes de agregarlo al subárbol. Bien, podemos decirle subítem, pero estaría diciéndolo mal esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque debemos acceder nosotros al check y no así a todo el ítem. Esto es todo el ítem, pero debemos acceder solo al check. Entonces, primero veamos el subítem, ¿sí? Vamos a hacerlo de a poco. ¿Y cómo lo vamos a ver? Con un console log, console.log, y borramos esto, chequeamos ahí, y ahorita lo que estamos viendo son los subítems, y solo tengo 3 subítems, y ahí están los 3 subítems, ¿no? Dentro de estos subítems, yo tengo ahí un hijo, que es ese párrafo, y dentro de este párrafo tengo, bueno, este párrafo tiene 3 hijos, que es el checkbox, que es el texto que está en negrilla, y el texto que está a su derecha, ¿no? Entonces tiene 3 hijos. De estos 3 hijos, ¿a cuál me interesa acceder? Pues al checkbox, ¿no? Bien, entonces esa es una propiedad que ya habíamos visto antes. Y bueno, vamos a asignárselo a una constante que se llame check. Y esta constante va a ser igual del subítem, punto, vamos a acceder a su first child element, o first element child, que con esto estaríamos accediendo ya al párrafo, ¿no? Noten que el primer y único hijo que tiene este subítem es el párrafo. Si nosotros mostramos esto, vamos a mostrar de hecho el check para ver qué es lo que nos muestra, y nos muestra efectivamente, ¿no?, el párrafo. Y este párrafo a su vez tiene 3 hijos. ¿Cuál hijo queremos? Queremos el checkbox. Entonces a esto podemos decirle otra vez first element child, first element child, y ahora mostramos nuevamente el check, y ahora sí tenemos los checkbox, ¿no? Muy bien, ahora sí ya podemos trabajar con esto. Básicamente vamos a disparar un addEventListener cada vez que mi check tenga un cambio, es decir, cada vez que esté chequeado o no esté chequeado. Entonces vamos a decirle aquí check.addEventListener, y vamos a hacer algo, y ese algo va a estar dentro de esta función flecha cada vez que haya un cambio en el check, y eso es a través del evento checked. Y eso es a través del evento change, ¿no? O sea, cada vez que haya un cambio vamos a disparar algo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a modificar el padre. Pues le diremos una función que se llame change padre, que ahorita la vamos a crear, y que va a recibir como parámetros al padre.
Y el padre del subítem, en este caso, pues es el ítem como tal, ¿no? El ítem que estamos evaluando, que de hecho es este ítem, ¿no? Y podemos pasarle este mismo ítem. Y si no estamos seguros, podemos incluso utilizar una función que ya habíamos visto antes, que de hecho vamos a hacer eso. Vamos a rescatar aquí el padre. Entonces le vamos a decir const padre va a ser igual al subítem punto, que vamos a utilizar la función closest. Bien, ¿y qué hacía la función closest? Si recuerdan, el closest me sirve para buscar el padre del subítem, en este caso, que cumpla la condición de este selector. Es decir, yo quiero el padre que tenga la clase ítem, digamos, ¿sí? Que tenga la clase ítem. Bien, podemos probar esto. Vamos a hacerle un console log siempre para verificar eso, y vamos a mostrar al padre y verifiquemos que efectivamente ese es el padre que queremos ver. Volvemos y actualizamos, hagámosle clic acá. Pero aquí me botó un error. Eso es porque escribí esto mal. Es ítem. Y ahora sí ejecutamos, hacemos clic en un check y ahí tenemos, ¿no? Ese es el padre que tiene estos hijos. Entonces estamos muy bien. Vamos a pasar ahora a este padre, ya que hemos verificado esto, a esta función y le pasamos el padre. Ahora nos crearemos esta función y lo vamos a hacer en la parte superior aquí arriba, y vamos a decir const, y vamos a decir que esto va a ser igual a una función flecha que va a recibir como parámetro el padre. Entonces le damos ahí el padre, punto y coma acá. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a primero recorrer todos los hijos del padre y vamos a decirle primero cuántos hijos tiene este padre. Muy bien, y una vez que sepamos eso, vamos a decirle cuántos de estos hijos están chequeados, y si eso coincide, la cantidad de hijos que esté chequeado con la cantidad de hijos que tiene, entonces esto se va a chequear. Y si no coincide, entonces lo vamos a poner la rate. Y si ningún hijo está chequeado, entonces no le vamos a poner nada y lo vamos a dejar como deschequeado, ¿no? Básicamente con esto estaríamos controlando los tres casos. Entonces digámosle aquí que los hijos van a ser igual al padre, punto. ¿Y cómo rescatamos todos los hijos elementos que tiene un determinado elemento? Pues ya lo habíamos visto, ¿no? Utilizando la función children, que lo tenemos aquí abajo, aquí, con hijos. Tenemos childNot y children. Children retorna todos los hijos elementos y childNot retorna todos los hijos. Entonces nos conviene utilizar el children, ¿no? Entonces vamos a decir padre.children. Listo, con esto tenemos todos los hijos. Luego vamos a declararnos un contador para contar cuántos hijos están chequeados. Entonces contador check, le podemos decir que empiece en 0. Y también vamos a tener otro contador, pero este todavía no lo vamos a poner, vamos a ver por qué. Entonces hacemos un for, vamos a decir que vamos a recorrer hijo de hijos, hijo de hijos, ¿no? Ahí está. Pero antes debemos preguntar si el hijo que tiene el padre es un subítem, porque noten que aquí el padre tiene 4 hijos, ¿no? No tiene 3 como nosotros tal vez pensábamos, ¿no? Y tiene 4 hijos porque uno de sus hijos efectivamente es su mismo contenido, ¿no? Es ese párrafo que está allá dentro de él. Y luego tiene subítems. Bien, entonces podemos preguntarle si el hijo que tiene la clase subítem, entonces es un hijo ítem, ¿no? Que tenemos que evaluar. Es un hijo que tiene un check. En cambio este no me interesa. Entonces eso es algo que podemos preguntar con alguna de las funciones que también ya vimos antes, y precisamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a decir si hijo.classList, ¿se recuerdan? classList.contains, o sea, básicamente le estamos preguntando si en las clases que tiene este hijo existe o contienen la clase subítem. Entonces si esto me bota verdad, quiere decir que el hijo es un hijo subítem. Muy bien. Entonces si es un hijo subítem, ahora sí podemos preguntarle si está chequeado o no. Entonces para eso debemos primero rescatar el check de este hijo, ¿no? Entonces vamos a decirle check va a ser igual a el hijo punto. Bien, entonces tenemos ahorita este hijo. Ahora tenemos que rescatar su check. Y eso está dentro del primer hijo que tiene este subítem, y eso es, lo hacemos con first element child punto. Entonces ya estamos dentro del párrafo. Ahora dentro del párrafo este tiene 3 hijos y el primer hijo es ese check. Entonces nuevamente hacemos un first element child. Hacemos un first element child nuevamente y ahí ya tenemos el check. Muy bien. Ahora podemos preguntar si este check está chequeado. Suficiente con eso. Si esto es true o false, no es suficiente. ¿Qué creyeron? No, vamos a decirle si este check está chequeado. ¿Y cómo hacemos eso? Accediendo a la propiedad checked. Ahora sí, suficiente con esto.
Si esto está chequeado, entonces podemos contarlo con nuestro contador de checked. Y vamos a decirle contador check más, ¿no? Suficiente con esto. Luego vamos a ir contando cada uno de los hijos que hayan sido subítems, ¿no? Entonces, si el hijo es subítem, vamos a contarlo. Muy bien, no me sirve de nada conocer cuántos hijos tiene el padre, ¿no? Porque necesito conocer cuántos hijos tiene el padre que sean subítems. Entonces necesito otro contador. Contador hijos. Muy bien. Y luego le vamos a decir acá contador hijos más, ¿no? Cada vez que yo encuentre un hijo que sea un subítem, entonces también lo voy a contar con nuestro contador. Y ahora sí salimos de acá y podemos preguntar nuestros 3 casos especiales. Primero preguntemos el caso en el que ningún hijo está chequeado. Entonces eso es igual a contador check. Si contador check es igual a 0, y lo hacemos con el triple igual, siendo más específicos con nuestra consulta, si contador check es igual a 0 significa que pues el padre no tiene ningún hijo seleccionado, tal y cual está ahora. Entonces si ese es el caso, el padre tampoco tiene que estar seleccionado. Entonces le vamos a dar antes de esto necesitamos rescatar el check del padre. Entonces vamos a darle const check padre va a ser igual a, y le vamos a dar padre punto, y ahora analizamos la estructura del padre. Bien, el padre es este ítem y tiene esta estructura. Entonces vamos a acceder a su first child primero, que es este párrafo, porque ahí adentro está nuestro checkbox, ¿no? Entonces vamos a decirle padre.first element child, y con esto tenemos el primer hijo, que es el párrafo. Ahora dentro de este, el segundo hijo es el checkbox, ya no el first child. Entonces no me sirve el first child. Entonces lo que podemos hacer es rescatar todos los hijos que tiene. Le diremos entonces children, y con esto tenemos toda la lista de hijos. Bien, y como ya es una lista, puedo acceder a una determinada posición de esta lista. Entonces vamos a decirle hijos en la posición 0 sería el icono, y hijos en la posición 1 sería nuestro check. Entonces ya tenemos nuestro check. Muy bien, entonces cada vez que el contador de checks hijos sea igual a 0 significa que el padre tampoco va a estar chequeado, ¿no? Entonces el check del padre, check padre punto checked, va a ser igual a false. Y también existe esa rayita, ¿no? Que es el caso especial. Vamos a consultar qué es lo que significa esa rayita en los checkbox. Aquí tenemos un input checkbox, y estas son todas las propiedades que podemos modificar. Aquí está el checked, que es el que estamos manipulando ahorita. Y luego tenemos la rayita que es este indeterminate. El indeterminate es esa rayita. Entonces le vamos a decir que cuando ningún hijo del padre esté chequeado, entonces el indeterminate, o sea la rayita, tampoco se va a mostrar, ¿no? Ni siquiera va a estar chequeado, ni tampoco va a mostrar la rayita. Ahora, caso contrario de esto, puede que esté chequeado todo, o puede que solo estén chequeados algunos. Entonces preguntamos eso. Vamos a decirle entonces si contador checks es igual a contador de hijos, ¿no? Básicamente eso es lo que estaríamos preguntando. Bien, entonces si esto se cumple, pues ¿qué pasa? Que todos los hijos están seleccionados. Entonces si todos los hijos están seleccionados, ¿qué es lo que pasa? Que el padre también va a estar seleccionado. Entonces le damos checked true. Luego, el indeterminate le vamos a seguir poniendo como false, porque no queremos que se muestre la rayita. Ahora, caso contrario de esto significa que algunos hijos están seleccionados. Entonces en este caso, pues no quiero que se muestre el check, entonces le ponemos este en false, y quiero que sí se muestre esa rayita, entonces le ponemos ahí en true. Luego volvemos y ejecutamos y ya debería esto estar funcionando. Muy bien, verificaremos. Solo tenemos un hijo seleccionado y ahí aparece la rayita. Tenemos 2 hijos, sigue con la rayita. Tenemos 3 hijos y sigue con la rayita. Bien, y eso es porque pues nuestro contador de hijos no lo hemos inicializado en 0. Entonces lo inicializaremos en 0. Y noten que esto ya no me marca así. Y ahora sí debería estar funcionando. Entonces ahí tenemos 2 hijos seleccionados. Luego cuando seleccionamos 3 hijos, el padre ya se marca. Luego si deseleccionamos un hijo, aparece otra vez la rayita. Y si deseleccionamos todos, pues también se deselecciona el padre. Bien, ahora haremos el caso contrario en el que yo selecciono al padre y sus hijos deberían seleccionarse. Es decir, estar como el padre, ¿no? Si el padre está seleccionado, los hijos también. Si el padre está deseleccionado, también los hijos. Tal y cual nos muestra aquí el ejemplo de los trees de Angular Material, ¿no?
Entonces hagamos ese ejemplo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues básicamente vamos a decirle cada vez que yo le haga check al check del padre, entonces debo disparar un evento para preguntar si, bueno, de hecho para directamente marcar a todos los hijos o desmarcarlos. Muy bien. Entonces vámonos acá y vamos a añadir este evento. ¿En qué parte? Podemos añadirle justo después del evento de hacerle clic al icono, ¿no? Entonces vamos a decirle ahí. Primero vamos a rescatar el check del padre. Entonces vamos a decirle check padre va a ser igual a item.firstElementChild. Esto ya lo habíamos hecho, así que volvemos a hacer lo mismo. Ponemos .children, accedemos a todos los hijos y accedemos al segundo hijo. Y luego vamos a disparar el evento. Check padre. Add event listener. Disparamos el evento cada vez que haya un cambio en ese check. Entonces ponemos change y ponemos nuestra función flecha. Básicamente vamos a disparar una función que se va a llamar change hijos, puede llamarse, que va a recibir como parámetro pues al padre. Puedes recibir como parámetro al padre mismo. Entonces le vamos a dar item, porque item es el padre. Bien, entonces nos crearemos esta función y lo vamos a hacer aquí debajo de change padre y le vamos a decir const change hijos va a ser igual a una función flecha que va a recibir como parámetro el padre. Bien, y nuevamente vamos a decir que padre va a ser igual, vamos a decir que los hijos van a ser igual al padre punto children, ¿no? Listo, ahora vamos a recorrer nuevamente cada uno de sus hijos. Lo que vamos a hacer aquí va a ser marcar o desmarcar a cada uno de sus hijos, ¿ya? Entonces hijo de hijos. Entonces vamos a preguntar primero si el hijo que estoy viendo dentro de este padre tiene la clase subItem. Nuevamente el análisis que estábamos haciendo antes. Vamos a decirle si los hijos que tiene este padre son subItems, o sea, son estos. Y no su mismo contenido, ¿no? Que su mismo contenido también es uno de sus hijos. Entonces vamos a preguntarle nuevamente si hijo.classList.contains contiene la clase subItem. Si contiene la clase subItem, es un hijo. Entonces si es un hijo, le vamos a decir, podemos decirle directamente accediendo al check de este hijo y le vamos a decir const check va a ser igual a hijo.firstElementChild nuevamente porque el primer hijo es el párrafo, ¿no? Y el primer hijo nuevamente es el check, ¿no? Entonces le damos nuevamente firstElementChild y ahí tenemos nuestro check. Luego le vamos a decir que check en su campo checked va a ser igual a mucho depende de si el padre está chequeado o no. Podríamos preguntar si el padre está chequeado, entonces esto va a ser igual a true, y si el padre no está chequeado, esto va a ser igual a false. O directamente le podemos decir que va a ser igual al padre, ¿no? Así si el padre está chequeado, pues el hijo también va a estar chequeado. Entonces para eso podemos hacerlo más fácil y decir aquí const check padre, rescatamos el check del padre y vamos a decir ya lo que habíamos hecho antes. Vamos a decir padre punto firstElementChild punto children en la posición 2. Con esto tenemos el check del padre. Y luego aquí le vamos a decir básicamente a los hijos que van a ser igual. De hecho esto lo podemos hacer un poco más fácil. Y decirle que ojo que todo esto ya es el check, ¿no? Entonces como todo eso ya es el check le podemos decir punto checked. Muy bien. Ahora vamos a decirle aquí que el checked de los hijos va a ser igual al check padre. Y listo. Con esto ya debería funcionar. Volvemos y actualizamos y verificamos. Ahora hacemos clic a los hijos, no pasa nada, todo está bien acá. Ahora hacemos clic al padre y los hijos se seleccionan. Descliqueamos al padre y los hijos se deseleccionan. Muy bien, chicos. Hasta aquí habríamos llegado con nuestro ejemplo de trees bastante completo. Sí, es bastante similar al de Angular Material. Creo que no tiene mucho que envidiarle este tree que habríamos hecho con solamente JavaScript. Un poco modesto, pero tiene por lo menos las funciones básicas hecho solamente con JavaScript.
Muy bien, chicos. Nos vemos la próxima.